y llegó el turno de hablar de la defensa al tribet por parte de los fishes. Cada uno le puede llamar a las cosas como guste, no hay ningún problema. Si vos te querés autopercibir como un delfín, avísame que yo te empiezo a llamar flipper, no hay ningún inconveniente. Pero para que quede claro todo lo que voy a hablar en este video, voy a definir lo que yo considero un fish y lo que yo no considero un fish para evitar confusiones. El principal ingrediente que va a tener un jugador para que yo lo llame fish y donde puede radicar la diferencia con lo que otra gente o probablemente mucha gente considera a alguien un fish es el nivel de agresividad preflop. Yo jamás voy a etiquetar como fish a un jugador que tenga, por ejemplo, 70% de steal. Jamás voy a etiquetar como fish a un jugador que tenga 20, 25, 15 de open race. Y no importa si yo miro el HUD y tiene 90-20. Ni hablar si tiene un 5 o un 10% de tribet. Si el tipo tiene un nivel de agresividad preflop igual o superior o parecido al de cualquier otro regular, no importa si el resto de su rango, en vez de largarlo y ponerlo en la pila de default, lo pone en la pila de call y tiene el 100% de flop vistos. Para mí eso no es un fish, para mí eso es un donk. Y acá es donde puede radicar la mayor diferencia con lo que ustedes consideran un fish. Una vez aclarado esto, yo los categorizo en distintas escalas de fishes. Tenemos el super recontra vallenato cósmico, que va a tener un, no sé, 80-0 o 70-5. Tenemos el fish más estándar, que va a tener un 40-0, un 50-10, algo por el estilo. Y después tenemos lo que sería una especie de nit fish, que está a 5 o 10% más default de convertirse en un super nit. Así que a esta altura ya sé quién es fish, quién no es fish, y dentro del rubro tenemos distintas escalas de grises. La segunda subdivisión, y acá es donde empieza mi mirada original del juego o mi categorización original de los fishes, es post flop. Hay fishes de cualquiera de los tres tipos mencionados que una vez que sale el flop mantienen su condición de fishes. Algunos la modifican un poco, otros la acentúan y siguen siendo jugadores pasivos que les gusta pagar y pagar y pagar. Algunos, cuando ya se dieron el gusto de ver las primeras tres cartas y cuando las apuestas empiezan a ser más grandes, empiezan a foldear más y se vuelven una especie de jugadores fit or false. Y ahora viene la distinción divertida. Hay muchos de estos peces que una vez que sale el flop mutan o hacen una metamorfosis y se transforman en donks. Probablemente si yo les diera a ustedes la tarea de encasillar a tal o cual jugador en los distintos tipos de categoría de acuerdo a cómo yo describía cada categoría al principio de este curso, es muy probable que todos encasillarían a estos jugadores como donks. ¿Por qué? Porque estos tipos, una vez que sale el flop, empiezan a donkear el 100% de los flops o hacer apuestas de bloqueo tipo de una ciega, dos ciegas, tres ciegas, así progresivas, digamos, linealmente progresivas, como una sucesión aritmética. O te meten check call y en el river cae una banana atómica, la carta más inadecuada para blufear, y los tipos te hacen un overbet 5x, push, donk, bet, all-in, y vos decís, what the fuck. Como te decía, posiblemente vos, un tipo con ese tipo de problema mental, lo vas a etiquetar como donk. Y yo lo entiendo, por un lado, pero yo prefiero etiquetarlo como fish porque para mí la parte fundamental del juego es la parte preflop. Para mí es fundamental iniciar la mano con una estrategia preflop fuerte, consistente, sólida, coherente. Así que a un tipo que preflop se comporta como un fish, como una ballena cósmica, y más adelante en la mano va mutando hacia una especie de super donk, yo lo etiqueto como fish y después en el transcurso de la mano me voy adaptando. Si yo lo etiquetara como donk y le pondría el colorcito de donk o de nota, este es un donk, esperaría de él, por ejemplo, en el caso de los tribet preflop, un rango muchísimo más wide del rango que le voy a encontrar a este tipo en la realidad. Redondeando y resumiendo, si el jugador demuestra una agresividad preflop promedio o arriba del promedio, no es un fish. Una vez que está chequeado y comprobado que estos tipos tienen niveles de agresividad ridículas preflop, para distinguirlo de los nits hace falta ver qué porcentaje tienen de call. Yo empezaría a taggearlos como fish a partir del
35%. En los sitios donde no existen las estadísticas acumulativas, le hace GG Poker, suelo darle el color de los fish, que es el azul del agua, claramente, distintas tonalidades de acuerdo a el distinto nivel que tengan de call preflop. No es lo mismo uno que tenga 40 que uno que tenga 90. Y el último paso que queda es tomar notas. Tomar muchas notas, muchísimas notas. Si vos pensás que te vas a hacer multimillonario jugando al póker por el solo hecho de derrotar a los demás regulares, estás completamente equivocado. La mayor fuente de ingreso es y va a ser a lo largo de la historia del póker la plata que le sacamos a los fish y a los donks. El día que desaparezcan los fish y los donks, el juego se va a convertir en un pasamanos de plata constante que no va a tener ni sentido jugarlo. Vas a tener que ser el mejor jugador de la historia de la humanidad para irte a tu casa, no sé, 5 ciegas sobre 100 arriba. Entonces todo muy lindo revisar las manos y darte cuenta que a ese regular brasilero que va a 3 millones de dólares arriba, vos le vas ganando plata y no sos otro de los que va perdiendo plata contra él. Pero ¿cuánto le vas ganando? La misma cantidad que le vas ganando a él después de quemarte el cerebro días enteros pensando en cómo contraatacar a ese tipo que es súper regular. En 2 manos se le sacas al fish. 5 minutos en una mesa y le ganás lo mismo al fish. Esto no quiere decir que vas a tener que estar fish bunteando las mesas cash. En los torneos, por suerte y gracias a Dios, eso no se puede hacer. No se puede elegir la mesa, no se puede elegir cambio de mesa. Tenés que jugar y adaptarte a la mesa que te toca con los jugadores que te toca. Por supuesto, hay páginas donde son mejores, hay páginas donde son peores, los knockouts son mucho más bingo, hay cierto tipo de torneo frisado donde solamente te vas a encontrar regulares. Eso sí se puede manejar como para más o menos elegir contra qué cantidades de fishes vas a jugar en promedio. Pero bueno, en general, fishes vas a encontrar en todos lados. Si vos te pensás que vas a ir a jugar un torneo en vivo de, no sé, 1.000 o 2.000 dólares y no vas a encontrar fishes, evidentemente no tenés ni idea de cómo funciona el ecosistema del póker. Fishes con plata sobran. Te diría que, y esto se lo digo siempre a un montón de alumnos que he tenido que tienen un miedo terrible de subir de nivel. Yo te puedo garantizar, porque cuando yo doy clases de cash y mostrándole a los jugadores cómo ganar el No Limit 10 o No Limit 25, como para que aprendan ahí. O les abro 4 torneos de, no sé, de 5 dólares, de 10 dólares. Entonces les voy explicando cómo jugar ese tipo de torneos, que al fin de cuentas son el tipo de torneos que ellos quieren dominar. ¿Qué pasa? Pasan 6 meses, un año, me mandan la gráfica y pumba, oh, mirá toda la plata que he ganado. ¿Y qué estás jugando? Y no, los buscas a los tipos y siguen jugando el mismo torneo que hace 6 meses, un año. ¿Por qué? Porque tienen miedo de escalar de nivel. Y es ahí cuando yo siempre les digo y les juro y les perjuro que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vos te pones a jugar y vamos a seguir nombrando a GG Poker, no porque me pague publicidad, al contrario, es el sitio que menos me gusta de todo, pero es donde todo el mundo juega y donde hay mucho volumen. Vos te pones a jugar en GG Poker un knockout de 2 pesos con 50 o de 5 con 40 y vos decís, qué paquetes que son. Pero pará, seguramente en los de 10,80 o en los de 21,80, creo que es el siguiente monto, deben ser mejores. No, está lleno de perros igual. Y te subís al Main Event de 54 y son iguales de perros. Por supuesto que va a haber más regulares jugando uno de 54 que uno de 5 pesos. Pero que va a estar lleno de fiches regalando la plata. Cada nota que tomamos acerca de los fiches nos va a rendir plata a futuro. Entonces es muy importante, aparte de clasificarlos, empezar a tomar notas. Y notas acerca de, primero, si se mantienen como fishes post-flop con una estrategia súper pasiva, o si, como yo te digo, mutan en donks. Hay muchísimos que son super fish pre-flop y después del flop empiezan a tirar fichas sin sentido para todos lados. Algunos haciendo mini bets o mini bloqueo y otros directamente clavando pote sin ningún tipo de sentido, poniendo plata por nosotros cuando le vamos ganando. Yo te diría que el 90% de los fish, probablemente me quedo corto, son súper inelásticos. No gastaría de mi tiempo aclarando a cada uno de los fish en las notas que es inelástico. En contrapartida, sí me tomaría el trabajo y el tiempo necesario para tomar una nota lo más precisa posible de en qué situaciones un fish determinado
es elástico. Esta información nos va a servir muchísimo, no tanto ahora pre-flop, sino después más adelante en el desarrollo de la mano. Para los que no tengan idea, voy a hacer una breve introducción a la elasticidad o inelasticidad en el póker. Para los que tienen nociones de economía, sabrán ya lo que es la elasticidad e inasticidad de la oferta y la demanda, y va a ser mucho más fácil que lo comprendan porque es lo mismo. Se dice de una persona que es o que tiene un rango elástico cuando la cantidad de sus calls va a estar determinada por el tamaño de la apuesta. Veamos un ejemplo. Tenemos un pozo con 1000 fichas, llegamos al river y nosotros estamos pensando en qué sizing darle a nuestra apuesta de valor. Resulta que el tipo es un tipo elástico. ¿Qué significa? Que su mano, vamos a hacer de cuenta que sea segundo par en este caso, es elástica. ¿Qué significa? Que si le apostamos 100 fichas al pozo de 1000 va a pagar, si le apostamos 200 va a pagar, si le apostamos 300 va a pagar, si le apostamos 500 quizás paga, quizás no paga, pero si le ponemos el pozo 1000 va a foldear el 90% de las veces. ¿Por qué? Porque el tipo tiene un porcentaje distinto de call de acuerdo al tamaño de la apuesta, lo que parece súper recontralógico. Yo creo que todas las personas del mundo deberían ser completamente elástico. Me presento, mi nombre es Pedro González, pero se me conoce como Poker Nómade. En la mayoría de las páginas uso otro nick, el cual no te voy a decir porque no me interesa en absoluto que me anden stalkeando y chusmeando a ver cómo juego, cuándo juego, qué gané o qué no gané. ¿Por qué me presento? Porque soy el único jugador sobre la faz de la tierra que conozco que tiene un 100% de elasticidad en su rango. Lo que significa de que si vos a una persona por ser elástica en ciertas circunstancias la llamás fish, necesariamente fish, pero mientras tanto vos seguís siendo inelástico en otro tipo de circunstancias, lo único que sos es un poco menos fish. En mi caso particular se han dado un montón de circunstancias que me han llevado a ser el jugador más elástico del condado. Primero, soy una persona que ya de por sí es conservadora, bastante conservadora en todos los aspectos de la vida, y si yo tuviese, no sé, un accidente, un traumatismo de cráneo y me olvido de todo y empiezo a jugar al póker desde cero, mi estado natural como jugador de póker es un nit. Yo nací para ser nit. Sumale a eso que muchos años de mi vida me dediqué a lo maja. Cuando un jugador juega tanto maja, después cuando va a Holden ve fantasmas abajo de la cama. Olvídate que vos en Omaha vas a ganar un pozo grande con la segunda nut de color o con el cuarto set de la mesa. Te van a dejar el culo como una flor si vas a jugar 5 o 10 Omaha y vas a terminar all-in con la segunda nut de color. Una de las mejores manos que he faldeado en mi vida fue justamente en Omaha 5-10, póker de ases servido, literal. Un sábado a la noche con un amigo al lado, tipo en el celular, una mesa. Abrimos y vamos a jugar cash. Par de ases, XX, ni me acuerdo qué cartas específicamente. Sale as, dama, 2 corazones, póker servido. Hacemos una apuesta de continuación pequeña y el tipo nos paga. Y en la cuarta sale una carta, no me acuerdo cuál específicamente, pero que armaba la escalera real al hueco. Cuando salió esa carta se me prendieron absolutamente todas las luces rojas. Entonces dije, pará, si le metemos pote, estamos incentivando a que el tipo de última, si llega a tener la escalera real, nos haga un simple call especulativo. Aparte, ¿qué mano puede tener? Nosotros tenemos póker, lo que puede tener es un full con reyes o jotas, no me acuerdo cuáles eran las cartas que estaban en la mesa. Entonces le hago una mini bet del 30-40% del pozo, que para Omaha eso es casi ridículo, y el tipo hace un check raise siseando pote, no me acuerdo cuántos puntualmente, pero ponele que a 300 pesos. En ese momento yo le digo a mi amigo, es fold, tiene escalera real. Y el tipo me miró como diciendo, vos estás enfermo. Y yo le miré y le dije, tiene escalera real, boludo. Si vos querés regalar un K, acá tenés el celular, regalalo vos. ¿Cuánto pusimos ahora? 100 pesos, 50 y 50, yo perdí 50. Andó all-in con el tipo, se me cagaba de risa, pero literalmente, o sea, no es joda. Te lo llamaría el tipo, haría una videollamada acá para preguntarle si se acuerda de ese día y te diría que sí, que es verdad, que el tipo no podía creer que yo quería foldear par de ases. Palabras más, palabras menos, así fue el diálogo. Y bueno, el final ni te lo cuento, ya te lo imaginas. Por eso es que digo que soy la persona más elástica del mundo. ¿De qué nos sirve saber si una persona es elástica o inelástica? Bueno, si una persona es inelástica, la vamos a bombardear por valor, le vamos a sacar el jugo como un limón y vamos a tratar de no blufearle, de no hacer la apuestita como diciendo vamos a meterle 3x el pozo porque este tipo no nos podría pagar 3x el pozo porque no puede tener nunca la nuts, porque yo tengo el as de corazones. Y le tirás 5x pote y el tipo te paga con 2 y 3 de corazones. Y contra las personas elásticas, que son la mayoría de la población mundial del póker, el juego es mucho más divertido porque
con los distintos tipos de sizing vamos a tener distintos tipos de respuestas. Si queremos bluffear, tenemos que encontrar cuál es el monto menor con el que el tipo, su mano es elástica hasta el punto de que va a pagar X cantidad de platas. Entonces le ponemos esa X cantidad de plata más un 10% y tenemos el bluff ideal. Mientras tanto, si queremos que el tipo nos pague, buscamos esa cantidad de plata donde el tipo va a empezar a foldear y decimos, bueno, le apostamos esa cantidad menos un 10% para que nos pague la mayor cantidad posible que el tipo estaría dispuesto a pagar de acuerdo a su rango y a su nivel de elasticidad. Para el asunto que nos compete en esta conversación, los fishes son la mayoría inelásticos, como ya te dije. Hay muy poca cantidad de fishes que son elásticos. Siempre hablando de términos terrenales, ¿sí? Si a un pozo de 10 ciegas le vamos a clavar 400 ciegas, por más fish que sea, puede llegar a tener un poco de fold. Estamos hablando siempre de stacks terrenales, ¿sí? De stacks de torneos o de una mella cash que habitualmente tenemos 100 ciegas. Y en este caso particular estamos diciendo que el fish nos tribeteó, así que si nosotros obtenemos una respuesta que no sea fold, aunque le paguemos solamente y no le forbeteemos, vamos a tener, por más pequeño que sea el sizing de su tribet, vamos a tener un pozo superior a las 15 ciegas, por ende un SPR como máximo de 6 o 7. De ahí para abajo. Entonces, en ese tipo de SPR que puede ir desde 2 hasta 7 como máximo, los fishes van a ser en el 90% de los casos inelásticos, súper inelásticos.